Buenos días. Estábamos haciendo 2 minutos para la incorporación de los últimos asistentes. Nos da ya 2 minutos de cortesía. Presento hoy el segundo webinar dentro del programa que, junto a la oficina Acelera Pyme, que es una de las acciones del Gobierno de España con Red.es y las cámaras de comercio, estamos desarrollando para impulsar la industria 4.0 en todo nuestro tejido empresarial. Y desde Cámara hemos programado, como ya sabéis algunos de los asistentes, un ciclo de 8 webinars tratando de dar una visión global de todas las tecnologías y todos los procesos en los que la industria 4.0 se está actualmente desarrollando. Esta segunda sesión de robótica móvil y autónoma nos la va a impartir nuestro colega de ITA Innova, Javier Duarte, y como todos los webinars, al finalizar la misma, pues daremos respuesta a las preguntas que podéis hacer en el chat de Zoom. Ya os adelanto que para el 14 de septiembre seguiremos con el ciclo, para posterior a las vacaciones, y que en la página de Acelera Pyme que tenemos ya en la Cámara de Comercio, pues tenéis toda la información. También luego subimos la ponencia y la grabación de esta sesión, pues por si a lo largo de la mañana no podéis seguirla entera o tenéis interés en disponer de la transparencia de la presentación que hace Javier, pues la tengáis. Sin más, le paso a presentaros a Javier Duarte, que lo tengo aquí a la derecha, y damos comienzo a la sesión. Arriba ya sabéis que tenéis las preguntas y respuestas. Cuando finalice Javier la exposición, pues yo las diré en público para que todos seamos partícipes de las dudas o las soluciones que nos dejan. Muchas gracias, bienvenidos, y dejo la palabra a Javier Duarte. Hola, buenos días a todos. Gracias, Narciso, por invitarme a dar este webinar en la Cámara de Comercio de Zaragoza. Bueno, como ha dicho Narciso, bueno, pues mi nombre es Javier Duarte. Soy el responsable de la línea de investigación de robótica en ITA Innova, donde llevo aproximadamente unos 20 años trabajando en distintos ámbitos y campos de la automatización y la robotización, ¿vale? Bueno, aquí os dejo un poco mis coordenadas, contacto, teléfono y email, por si, aparte de responder durante el webinar a vuestras dudas, pues bueno, queréis hacer alguna consulta o queréis pasar a visitarnos y que os enseñemos las instalaciones del instituto. Bueno, lo primero, antes de empezar con el webinar en sí, pues aunque muchos de vosotros seguro ya nos conocéis, pues me gustaría hacer una pequeña introducción de quiénes somos, ¿no? Que es el Instituto Tecnológico de Aragón. El Instituto Tecnológico de Aragón, ITA Innova, pues es un centro tecnológico de carácter público que dependemos del Gobierno de Aragón, aunque tenemos entidad laboral propia, y ahora mismo estamos adscritos al Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento. Llevamos más de 35 años trabajando para las empresas aragonesas, tratando de la mano de la excelencia, la innovación y el desarrollo tecnológico, pues mejorar la competitividad, ¿no?, de las empresas. ¿Cuál es nuestra misión? Pues bueno, lo que decía, mejorar mediante estas innovaciones o el desarrollo tecnológico, pues la competitividad de las empresas. Una frase muy corta y sencilla, pues que siempre está llena de complejidades, ¿no? A nivel de personas, ahora mismo estaremos en torno a las 240 personas, va fluctuando un poco ese número, pero de aproximadamente el 18% somos doctores, el 66% personal con titulación superior, pues la mayoría de ellos ingenieros industriales, mecánicos, electrónicos, químicos y físicos, pero también hay pues, personal de mantenimiento y de servicios internos.
A nivel de explotación y de presupuesto, el año 2020, con todas sus particularidades y peculiaridades, pues hemos tenido un presupuesto de explotación en torno a los 13 millones de euros. Hay que tener en cuenta que esto es fundamentalmente, ¿no? Vendiendo presupuestos o proyectos de I+D en general a empresas privadas, lo cual supone un esfuerzo muy grande. Ya veis que aproximadamente el 52% de nuestra financiación corresponde con proyectos de I+D directamente firmados con las empresas. El 28% de proyectos de financiación pública competitiva, bien europeos o nacionales, y un 20% aproximadamente que viene de financiación pública no competitiva, es transferencias de DGAs y otras encomiendas. El sector al que nos dirigimos pues, es fundamentalmente todos los sectores, por el motivo tan sencillo que nosotros basamos nuestro trabajo en la tecnología y por tanto la tecnología es transversal. Sí que es cierto que hay, como veréis ahora, pues hay sectores en los cuales somos bastante más activos. Este es un poco el quesito, ¿no? De cómo, a qué sectores nos dirigimos en mayor medida en función de los ingresos que tenemos y pues ya veis, ¿no? Desde el automoción, que supone una parte muy importante, equipo electrónico, ascensor, logística, maquinaria, no deja de ser una representación, ¿no? Del tejido industrial que tenemos aquí en Aragón. Trabajamos con más de 1000 empresas al año, buena parte de ellos vienen de servicios de calibración, no proyectos de I+D, pero es una cifra muy importante. Una cosa que nos gusta poner mucho en valor es que buena parte de esos clientes tienen relaciones de muy largo plazo, de más de 10 años de media, lo cual se supone, con lo cual pues podemos, se fían, ¿no? De nosotros, de nuestro trabajo y le dan continuidad. En cuanto a las áreas de conocimiento tecnológico, tenemos fundamentalmente 4 áreas: materiales y componentes, que se dedica fundamentalmente pues, al desarrollo de nuevos materiales, polímeros, plásticos, papel; modelado y caracterización avanzada de materiales, prototipado virtual de gemelos digitales basadas en la física del proceso o evaluación del comportamiento de componentes y productos; tecnologías digitales, diseño y producto de sistemas basados en IoT, inteligencia artificial, big data, etcétera; mecatrónica, que es donde está englobado el grupo de robótica en el que yo personalmente estoy, pues que nos dedicamos al diseño y desarrollo de componentes de productos y sistemas, desarrollo de sistemas robóticos inteligentes y sistemas eléctricos de potencia, donde trabajan fundamentalmente en el desarrollo de sistemas eléctricos de potencia híbridos, ¿no? Renovables, almacenamientos en red, demás. Todo esto, ¿cómo lo apoyamos desde el instituto? Pues con 3 laboratorios, ¿no? Que son, digamos, la joya de corona del instituto. El laboratorio de inteligencia artificial y sistemas cognitivos, laboratorio de IoT y blockchain y otro laboratorio de estructuras inteligentes y sistemas inteligentes, que es donde está englobado específicamente el trabajo de robótica. Bueno, hablábamos de la robótica móvil, o vamos a hablar de la robótica móvil y autónoma, ¿no? Pero ¿por qué el interés para las empresas y las pymes en la robótica móvil y autónoma? Y va a empezar poniendo unas cifras generales, las típicas gráficas, ¿no? De la evolución de la robótica, del número de robots que se están vendiendo, de cuáles son las perspectivas del mercado. Pero durante este verano se han producido 3 noticias que son muy representativas de cómo está evolucionando este mercado y hacia dónde va, ¿no? La primera es de hace 3 días, y es que ABB, que es una gran multinacional que se dedica a muchísimas cosas, entre ellas la robótica industrial y otros tipos de robots, pues ha adquirido ASTI. ASTI es una empresa que está en Burgos, una empresa española, que probablemente será la empresa que se dedica a fabricar plataformas móviles, sobre todo orientadas a la logística, más grande de España. Son más de 300 personas, tienen sede en más de 10 países del mundo. Bueno, pues ABB ha considerado estratégico adquirir ASTI para poder relanzar su negocio de robótica y juntar sus capacidades de robótica industrial con la robótica móvil. Exactamente igual ha pasado con otra empresa que se llama Fetch Robotics. Fetch Robotics son una empresa americana que han sido, digamos, pioneros en cuanto a la elaboración de sistemas robóticos móviles con un brazo manipulador para hacer tareas de picking o beam picking en entornos de logística. Bueno, pues Zebra, otra multinacional, ha decidido que es estratégico para su negocio adquirir una empresa de robótica y este verano también ha comprado Fetch Robotics. Y algo parecido ha pasado con ClearPath. Es una empresa canadiense que es otra referencia en el sector de la robótica de plataformas móviles, fundamentalmente para exteriores, aunque también tiene robótica indoor o de interiores. Y Hyundai Motors ha hecho una inversión brutal en esta empresa
con la idea de quedarse pues, prácticamente el mayor parte del accionariado y tomar el control de la misma. Y esto ya veréis que después tiene una explicación en cuanto a por qué, ¿no? El uso de tecnología y cómo pueden reaprovechar después, Hyundai en este caso, estas empresas. A nivel de números, ¿no? Eh, todos sabemos que los robots están llegando a todos los sitios, van a llegar a los servicios, están llegando a la industria, a la logística. Evidentemente han empezado o empezarán en su momento con las grandes empresas, pero esto yo creo particularmente que es imparable y que va a bajar hasta las pequeñas empresas. Y solamente en el sector retail, para que veáis unas cifras de volumen de venta de robots, de lo que están hablando, ¿no? En 10 años están hablando de pasar de 10.000 unidades a 458.000 unidades solamente de robots móviles en el sector de retail. Y otras cifras más circunscritas al momento en el que nos encontramos. En el año 2020 hay 12 millones de robots instalados en el mundo. El sector militar, que para algunas cosas pues, es un sector de referencia, solo en la robótica móvil de aquí al 2025, tiene previsto una inversión de más de 16.000 millones de euros. Hay empresas, el volumen más o menos de gente que está trabajando son unas 200.000 personas en todas las empresas de robótica del mundo. Esto crecerá. Los robots o las unidades vendidas durante el año 2020, con todas sus particularidades, han sido cerca del 500.000 de robots. Se prevé un crecimiento interanual entre el 12 y el 18% en las ventas de robots. Los robots colaborativos, con todos sus matices, bueno, pues parece que van a ser una parte muy importante de ese pastel. Y por último, se estima que cerca del 80 y tantos por ciento, 90% de las empresas del mundo están pensando de alguna forma en automatizar o en robotizar alguno de sus procesos, ¿no? Entonces, esto creo que da una idea de la importancia que tiene la robótica en general y la robótica móvil en particular. Pero bueno, ¿qué es la robótica móvil, no? Todos entendemos la robótica industrial, ¿no? Desde un punto de vista, el típico brazo manipulador, ahora veremos, ¿no? Pero desde un punto de vista formal, digamos que podemos decir que un robot móvil es una máquina que controlada con software y mediante el uso de sensores, bien sean cámaras, lidar, radares, sensores de ultrasonidos, permite ver qué tiene a su alrededor para poder tomar decisiones y moverse. Los robots móviles funcionan mediante la combinación no solamente de software, sino necesitan también elementos mecánicos, ¿no? Ruedas, aspas, orugas, patas para moverse, y tienen que tener una finalidad, si no, no valdría de nada, ¿no? Trasladar un robot de un sitio a otro pues no tiene ningún sentido. Tienen que ser capaces de realizar una tarea, bien porque nos mejore nuestros índices de producción, bien porque sea un trabajo que es inaccesible para las personas y con un robot lo podemos hacer. Tiene que tener una misión, ¿no? No podemos moverlo simplemente por mover. Y en este punto, pues claro, robótica móvil podría ser de tres grandes ámbitos, ¿no? La robótica aérea, entendida como un dron o un elemento que vuela, la robótica terrestre, algo que se mueve por el suelo, bien sea en exteriores o en interiores, incluso la robótica acuática, ¿no? Barcos autónomos que navegan. En este caso nosotros nos vamos a centrar en la parte terrestre porque creo que es la más importante y la que impacta en mayor medida dentro de nuestro tejido empresarial en Aragón. Como os decía, ¿no? De dónde venimos en el mundo de la robótica y hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, los robots industriales, como veis en la parte izquierda, pues son robots de sobras conocidos por todos nosotros. Se empezaron a instalar en las líneas de producción allá por la década de los 70. General Motors fue uno de los precursores en la instalación de estos robots, pero son robots que tienen muchas limitaciones desde el punto de vista que necesitan una programación muy estricta y fija para la tarea que están haciendo. No pueden realizar tareas de colaboración, no puede haber personas a su alrededor, ¿no? Todos tenemos la imagen del típico robot grande vallado a su alrededor, y eso, pues hoy genera ciertos problemas, ¿no? El mundo y las producciones están tendiendo a ser mucho más flexibles, en las cuales las personas y los robots necesitan colaborar, y en este punto pues nació lo que llamábamos la robótica colaborativa, que desde un punto de vista técnico o de aplicación, yo particularmente me generan ciertas dudas porque creo que no estamos sabiendo explotar las capacidades que tienen estos sistemas para hacer aplicaciones realmente colaborativas, donde las personas y las máquinas trabajen de forma simbiótica y coordinada para realizar alguna tarea. Pero es cierto que ha abierto la puerta a, a toda la parte de la navegación autónoma de robots terrestres, eh,
a desarrollar una legislación específica y una metodología de trabajo que nos permita desplegar lo que ahora vamos a ver, ¿no? Porque nosotros estábamos acostumbrados en la robótica terrestre a ver lo que siempre se ha denominado los AGVs, ¿no? Los AGVs, pues, son un tipo de robot que, digamos, está bastante restringido también por las condiciones en las que está desarrollado. Ya veremos que son robots que tienen ciertos sensores y algo de inteligencia, pero en realidad lo que hacen es seguir líneas marcadas en el suelo, filoguiadas, bien por bandas magnéticas, bien por elementos que se insertan en el suelo, y eso pues limita un poco sus movimientos más allá de la pista o la autopista que le hemos pintado y por la que se pueden mover. Para solventar este problema surgieron lo que se ha denominado los AMRs, ¿no? Que es el Autonomous Mobile Robots. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Pues ahora la vamos a ver. En la parte de la izquierda tenéis el típico AGV filoguiado. Como veis en el suelo tenemos la típica marca negra. Esos robots llevan implementados unos sensores en su parte inferior que le permite detectar esas bandas magnéticas que le sirven como de pista o autopista por la cual se mueve. Y en la parte derecha tenemos un ejemplo de una fregadora de la empresa Serma, en la cual nosotros hemos trabajado, donde hemos transformado ese vehículo en un vehículo completamente autónomo desde el punto de vista de una AMR. ¿Cuál es la diferencia? Este robot es capaz de moverse libremente en un entorno conocido, en un mapa que se conoce, sin la necesidad de tener en el suelo marcado. Y por tanto, es capaz de moverse libremente por todo ese entorno. Si necesita ir de un punto a otro y ese punto en el medio se encuentra un obstáculo, ya veremos que será capaz de esquivarlo y alcanzar el objetivo final sin importar el camino por el que ha ido. Ya lo decidirá él. Los AGVs, ¿no? Como os decía, llevan sensores, por supuesto. ¿Qué suelen llevar? Pues habitualmente tenemos, algunos llevan algunas cámaras que les permiten identificar códigos QR en el suelo o en algún palé. Suelen llevar algún sensor láser en la parte frontal y la trasera por temas de seguridad, no por navegación. Navegan, recordar que navegan por el suelo con el sistema de filo guiado magnético y los sensores láser que llevan son sensores de seguridad. Esos sensores tienen delimitados unas áreas o unas zonas donde, en el caso de detectar un objeto, el vehículo se detiene. Se detiene hasta que ese vehículo desaparezca de allí. Tiene el camino marcado y, por tanto, no se moverá ni realizará ninguna acción hasta que ese obstáculo que tiene delante desaparezca. Esto es una desventaja clara respecto de los ARMs, como ya veremos un poco más adelante. Y sin embargo, los AMRs o los vehículos autónomos, que ya hablaremos un poco más adelante de cómo se parece esto a un coche autónomo en cuanto a las capacidades de percepción y tratamiento de la información, pues son sistemas mucho más complejos. Necesitan cámaras habitualmente también 2D o 3D para ver los códigos QR, otros elementos y para percibir el entorno. Necesitan un sensor láser que les permita mapear el entorno en el que se mueven y por tanto después les permita tomar decisiones. Tienen una lógica integrada, un cerebro que algunas veces o la mayor parte de las veces ya empiezan a integrar sistemas de inteligencia artificial mucho más complejos y que requiere, también es verdad, de un mayor grado de sofisticación en cuanto a la programación de las máquinas. Y luego, por supuesto, necesitan lo que comentaba antes, ¿no? La herramienta con la que hacer la acción. En este caso, podemos decir que la herramienta son los cepillos que limpian, ¿no? Pero tenemos otros ejemplos. Esto también es otro AMR. Es un vehículo autónomo, móvil. Tenemos una plataforma móvil equipada con sus sensores láser, sus cámaras 3D y que además integra un brazo en su parte superior. ¿Esto qué nos permite? Nos permite realizar un montón de aplicaciones. Desde aplicaciones de seguridad, aplicaciones en el mundo de la logística, de bin picking, pick and place, infinidad, todas las operaciones que se nos ocurran. Y lo que os decía, AGM versus ARM. ¿Cuál es la diferencia? En la parte izquierda podemos ver el camino que correría una AGV desde un punto A hasta un punto B. Ese camino es un camino que está marcado de forma mecánica en el suelo, bien pintado o bien
con inserciones de elementos magnéticos en el suelo. Y ese vehículo no se va a salir de ahí. Sin embargo, en la parte de la derecha tenemos el movimiento de un vehículo ARL. Va desde el mismo punto A hasta el mismo punto B. Pero como tiene dos cosas que el AGV no tiene, tiene unos sensores que son capaces que es capaz de percibir el entorno y localizar el vehículo, le permite detectar obstáculos y replanificar sus trayectorias hasta el objetivo. Es un elemento mucho más flexible y además permite optimizar los procesos mucho mejor que los sistemas AGV. También tiene sus pegas, evidentemente. Los AGV son sistemas rígidos, pero son sistemas muy fiables. Es por eso que la industria, mayoritariamente hoy, emplea sistemas AGV como elementos de transporte de mercancías. Pero dentro de todo el entorno de digitalización en el que estamos, de flexibilización de los procesos, pues los AMR van a acabar tomando la mayor parte del mercado con total seguridad. Otro ejemplo que vemos es lo que os estaba explicando, un obstáculo entre medio del camino. Ese AGV se quedaría bloqueado hasta que alguien apartara ese elemento de su camino y el AGV siguiera su trayectoria y, sin embargo, el ARM, tanto en su camino de ida desde el punto A hasta el B hasta el C, sería capaz de evitar el obstáculo. Decidiría por qué camino puede circular y alcanzaría su objetivo. Como resumen de las diferencias entre los dos tipos de tecnologías de robot móvil terrestre, podemos decir que los ARM son evidentemente una evolución de los AGV y vendrán otras evoluciones, ya están llegando, ¿no?, dentro de los campos de la investigación, pero aportan 5 cosas muy importantes. La primera, flexibilidad. No es necesario dotar de una infraestructura fija tu entorno fabril para hacer un despliegue de los sistemas. Solamente necesitas tener tu mapa, el mapa del entorno, y marcarle los puntos entre los que se tiene que mover. No es necesario poner bandas magnéticas ni infraestructuras muy caras en el entorno. Permiten escalados mucho mejores. Los AGVs necesitan infraestructura. Por una misma banda magnética es complicado o muy difícil, si no tienes ciertas secuenciaciones, mover de forma en paralelo varios AGVs, y sin embargo con los AMRs ese problema, por su propia naturaleza del sistema, está solventado. El despliegue, una vez que tú tienes el mapa de tu entorno, es mucho más rápido. Solo tienes que programarle los puntos donde se tiene que mover y ya están. Son sistemas, como os he dicho, mucho más inteligentes, toman decisiones mucho más inteligentes. Ya no es que solo sean capaces de detectar obstáculos, sino que cuando incorporamos técnicas de inteligencia artificial, son capaces de hacer cosas mucho más complejas, como por ejemplo, detectar el tipo de obstáculo que tenemos delante. Si es una persona que se está caminando, la dirección en la que se mueve, la velocidad a la que se está moviendo y, por tanto, poder predecir la trayectoria de esa persona y modificar su trayectoria en función de ese criterio. O sea, son sistemas mucho más complejos y mucho más inteligentes. Y por último, la usabilidad. Son sistemas que al final resultan más sencillos de poder trabajar con ellos. Algunos ejemplos. Podría llenar aquí la presentación solamente de ejemplos de sistemas o plataformas móviles en sus distintas formas, formatos, pero bueno, os voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Estos en general son plataformas móviles destinadas a la navegación en interiores, lo que todo nos parecería que es un AGV, pero en realidad estos sistemas que veis aquí no son AGVs convencionales, no se mueven por un sistema de celo guiado, sino que tienen embebidos sistemas sensores que le permiten identificar perfectamente el entorno en el que están y decidir el camino por el que se tienen que mover. Pero esto también son plataformas móviles. Tenemos plataformas móviles para exteriores que, aunque la escala del tamaño de la imagen no lo permite ver, pues esa plataforma de arriba a la izquierda pues tiene más de 5 metros de largo, que la veis allí, ¿verdad? Pero el resto son iguales plataformas móviles. Y además, lo interesante es que la tecnología que están utilizando es exactamente la misma. Solamente cambia la parte de control que veremos después. Cómo empleo mis sistemas de movimiento para hacer que mi robot se mueva.
Pero todo el resto, lo que tiene que ver con la percepción del entorno, la planificación de la trayectoria, el seguimiento de esas trayectorias y la ejecución de la tarea es idéntico. Son sistemas completamente equivalentes. Bueno, después de haceros esta pequeña introducción, cómo vemos desde Itainova, cómo trabajamos desde el ITA estas tecnologías, ¿no? La tecnología de robótica móvil, que como veréis, no es una sola tecnología, porque una cosa que tiene la robótica es que es una tecnología muy multidisciplinar. Tenemos la necesidad de trabajar con el diseño mecánico, diseños electrónicos, y sensores y, por supuesto, el software, ¿no? Entonces, digamos que todos los robots que desplegamos en cualquier entorno eh, necesitan resolver al menos 6 problemas, siempre. El primero y el fundamental es la localización. Eh, si nos estamos moviendo entre dos puntos y, como os he dicho, nos podemos mover libremente en un mapa que conozco, y mi mapa puede ser, por ejemplo, mi fábrica, necesito saber dónde estoy y necesito localizarme. Cuando estamos hablando de entornos en exteriores, ya veremos, es relativamente sencillo, ¿no? Todos tenemos el concepto del GPS y, por tanto, el GPS te devuelve una posición. Pero cuando estamos en interiores, no tenemos esa señal y tenemos que buscarnos la forma en la cual nos localizamos en el interior. Tenemos que tener capacidad de comunicación. Aunque la palabra autónomo implica, ¿no?, que es capaz de realizar por sí mismo una tarea, los robots por sí solos, mm, bueno, hacen cosas, ¿no? Pero lo interesante es que se comuniquen con el entorno en el que están, y, por tanto, las comunicaciones es una parte muy importante. El mapeado, como os decía. Si yo me quiero mover en una ciudad en la que no conozco, necesito tener un mapa para saber desde un punto a otro. Pues con los robots pasa exactamente lo mismo. Necesito conocer el mapa por el cual me tengo que mover. ¿Cómo conozco ese mapa? Pues hay muchas formas de hacerlo, y ya lo veremos. Necesito tener resuelta la navegación y el control. Cada vehículo es un vehículo completamente distinto, donde ya no cinemáticamente, sino que incluso dinámicamente, pues son diferentes. Necesito tener modelado mi vehículo. No es lo mismo estar trabajando con un robot como el que veis en la parte izquierda, que trabajando, como un ejemplo que os enseñaré después, con una máquina compactadora de carreteras que pesa 25 toneladas. No acelera igual, no frena igual, su dinámica no es la misma. Necesito tener desarrollado un muy buen sistema de percepción que me permita detectar objetos y tomar acciones. Y, por último, necesito tener un sistema de coordinación que, cuando estoy trabajando con sistemas multirobot, me permita que la tarea que tienen que hacer esté coordinada. Y veremos algún ejemplo. Como veis, son muchas tecnologías, pero querría recalcar una cosa. Estábamos hablando de AMRs focalizados, orientados especialmente al entorno más industrial, eh, pero no hay tanta diferencia entre esos sistemas de robot y los coches autónomos. Existen alguna particularidad, pero las tecnologías que subyacen por debajo son idénticas. Eh, y es la gracia, es una de las gracias, ¿no?, de la robótica móvil. Eh, en pequeñas máquinas tenemos una cantidad ingente de ciencia metida dentro. Como os decía, claro, que todos, cuando vemos un coche autónomo o los sistemas autónomos, digamos que es casi, ¿no?, como lo máximo en cuanto a robótica móvil, ¿no?, entendiendo el coche autónomo como un robot, ¿no? Pero no hay tanta diferencia. Eh, los coches autónomos llevan sus sensores de visión mediante cámaras, llevan sus sistemas láser, tienen sus nodos de comunicaciones para conectarse, por ejemplo, con la infraestructura, tienen sus ordenadores potentes donde están corriendo, evidentemente, sistemas de inteligencia artificial, fundamentalmente redes neuronales para detectar las personas y peatones, pero es exactamente la misma arquitectura que estamos montando en los sistemas AMR convencionales de la industria. Exactamente la misma. Luego tiene alguna particularidad, en concreto el tema de los vehículos autónomos. ¿Por qué? Porque habitualmente
los sistemas AMR los estamos desplegando en entornos limitados, ¿no? Entendiendo limitado como que es un entorno de una fábrica, que tendremos los metros que sean, pero no es el infinito. Sin embargo, los coches autónomos serán prácticos y serán una realidad cuando sean capaces de navegar como nosotros, ¿no? De moverse por cualquier entorno sin la necesidad específica de conocerlo en su completo el mundo, ¿no? Y eso es algo que todavía se tiene que terminar de desarrollar. Como os decía, la localización es el problema inicial y fundamental. Si estamos en exteriores, el GPS es la herramienta habitual que se utiliza. No es la única, pero es la herramienta principal. En interiores no tenemos la capacidad de utilizar el GPS y por tanto tenemos que utilizar otros sistemas para podernos localizar. Lo más convencional y lo más habitual es utilizar una mezcla de distintas tecnologías, lo que se llama la fusión sensorial. La fusión sensorial no deja de ser más que utilizar distintas fuentes de datos, una cámara, un láser, la odometría que va instalada en las ruedas de los robots o los sistemas inerciales que van instalados en los robots, para meterlo todo en un algoritmo que permite hacer unas estimaciones de la posición en donde estás. Y esos algoritmos tienen varias ventajas, pero la fundamental es la robustez. A pesar de que cuando hablamos de localización estamos hablando de estimaciones de posición, porque siempre estamos en un entorno probabilista, aquí no hay certezas, la robustez viene dada de la multifuente de datos. Estos algoritmos son capaces de, fallando alguno de los sensores, seguir manteniendo la capacidad de devolvernos la posición en la que estamos. Y en esto nosotros en Elita concretamente, pues tenemos un equipo de trabajo muy bueno y muy fuerte que es capaz de trabajar en entornos confinados, como fábricas o túneles, calculando las posiciones de los sistemas. Las comunicaciones, como os decía, la comunicación antaño no era un elemento muy importante, hoy lo es y mañana lo va a ser mucho más. Y más teniendo en cuenta que con la irrupción del 5G, cuando llegue de verdad, va a ser un elemento completamente disruptivo en todos los ámbitos de la industria. Cuando hablan de IoT, estamos hablando también de robótica. Cuando se habla de 5G inteligencia artificial, estamos hablando de robótica. El 5G va a suponer un cambio completo del paradigma de cómo se despliegan los sistemas. Y bueno, desde el ITA nosotros pues nos estamos preparando para cuando llegue ese cambio que aún creemos que tardará algún tiempo en llegar, porque las capacidades del despliegue de 5G, bueno, quizás alguno de vosotros tiene algo más de conocimiento de este ámbito cuando llegaran, ¿no? Pero de momento los despliegues que hay para nuestros intereses desde el punto de vista de robótica todavía no se está desplegando la release que a nosotros nos interesarían tener del 5G. Como os decía, la capacidad de tener un mapa, ¿no? Y cuando hablamos de un mapa, hablamos de un mapa de muchas cosas. Si estamos en un entorno fabril, necesitamos tener mapeado nuestra fábrica. Y eso lo podemos conseguir de varias formas. Lo podemos conseguir mediante técnicas que se llaman SLAM, que es pasear un robot, digamos, teleoperado por la fábrica, que va capturando la información y esa información la transforma en un mapa que después lo va a utilizar para navegar. Podemos crear ese mapa mediante ficheros CAD. Si tenemos nuestra planta en un fichero CAD, pues lo podemos emplear igualmente. Pero es un elemento súper importante para conseguir que el despliegue de los sistemas robóticos móviles sean efectivos y eficientes. La navegación y el control. Cada robot, a pesar de que en las capas superiores, como os he dicho, comparten la mayor parte de la algoritmia, cuando tratamos el bajo nivel, pues no tenemos más remedio que ir a la especificidad de cada sistema. Si estamos moviendo un cuadrúpedo y necesitamos mover las patas, pues tendremos que tener la cinemática del sistema y la dinámica del sistema. Si estamos hablando de un vehículo diferencial que tiene orugas, pues tiene una particularidad en concreto. Y si estamos en un vehículo Ackerman, como es un coche cualquiera que tenemos, pues tiene también sus características cinemáticas y dinámicas específicas. Y es un elemento muy importante, porque desde el punto de vista de la funcionalidad, al final es lo que conecta a nuestros sistemas inteligentes con el mundo real, es a través de los sistemas de control. Eh,
Algunas veces este apartado se descuida en el desarrollo de los sistemas y es fundamental tenerlo en cuenta. La detección de objetos o la percepción de los sistemas, ¿no? Sistemas de percepción. Eh, Este es un mundo enorme. Seguro que habéis visto todas las típicas imágenes de los láseres que van montados en los coches de autónomos o los prototipos de coches autónomos, ¿no? Que te permiten sacar todo el entorno en 360 grados. Seguro que habéis visto las típicas imágenes de algoritmos de inteligencia artificial basados en cámaras de visión, donde te permiten detectar qué es lo que está viendo, ¿no? Si es una persona, si es una silla, si es un coche. Dotar de todas estas capacidades a los sistemas robóticos les permite mejorar las tomas de decisión. Como veis en la imagen que tenéis ahí, por ejemplo, ahí lo que estamos viendo es la fusión de dos fuentes de datos distintos. Un láser 360 y una cámara. Como veis, la cámara que nos permite, la cámara nos da muchísima información. Es casi como si fueran nuestros ojos. Pero nos da tanta información que es complicadísimo tratarla. Hasta hace unos años se utilizaban técnicas de visión artificial tradicionales eh, que a duras penas te permitían conseguir identificar qué tenías en tu entorno. Hoy, gracias a las redes neuronales, las redes convolucionales y otros tipos de inteligencia artificial, somos capaces de discernir prácticamente cualquier cosa que tenemos. En ese ejemplo que veis ahí, por ejemplo, pues lo rosa son personas y te está diciendo dónde están. Y eres capaz de seguir a las personas. O sea, no solamente identificarlas, sino hacer un tracking de las personas. Eso desde un punto de vista del robot, como os decía, nos da la capacidad de tomar unas decisiones muchísimo más inteligentes. Una GV convencional, ante la presencia de una persona, se pararía. Si la detecta en su camino, se para. Sin embargo, con estos otros sistemas podemos perfectamente evaluar cuál es la trayectoria de la persona, ver que con la velocidad a la que lleve la trayectoria va a pasar por delante de la trayectoria que tenemos previsto con el robot y no es necesario tomar ningún tipo de acción. O sí, pero quizás el tipo de acción que tomamos sea una desviación mínima del camino que tenía previsto. Por tanto, los sistemas de percepción pues no dejan de ser igual que nuestros ojos, ¿no? Son el elemento que nos va a permitir trabajar después las acciones que queremos hacer. Y por último, la coordinación, tanto en entornos fabriles como en entornos de construcción, que veremos algún ejemplo, solo para que veáis algunos casos de uso de cosas que hemos hecho. No podemos considerar que por el mero hecho de tener un solo sistema o un robot ya nos va a solucionar cualquier problema. Al final, esto es una combinación de muchas cosas. Es una combinación de colaboraciones entre máquinas y robots, entre máquinas y personas. Las máquinas o los robots serán operadas, teleoperadas, semiautomáticas, semiautónomas. Esos sistemas de coordinación que están ahora mismo en la punta también de la investigación, pues son elementos fundamentales para hacer un despliegue eh, coherente y correcto de los sistemas. ¿Cómo desde el ITA abordamos estos problemas? Desde el punto de vista de la robótica lo abordamos desde 4 grandes áreas. La percepción, como os he dicho, es elemento fundamental. Nos permite recoger la información del entorno en el que están los sistemas. La cognición, una vez que tenemos esa información, nos permite identificar y reconocer qué tenemos allí. Cuando hablamos de sistemas cognitivos, pues es esto, ¿no? Identificar qué está allí. Esto nos permitirá después hacer una mucho mejor navegación, ¿no? Planificar rutas más precisas, calcular ubicaciones más concretas, identificar, hacer cartografía o mapeados mucho más precisos y mejores. Y por último, todo lo que tiene que ver con la parte más mecatrónica de las máquinas, ¿no? ¿Qué actuadores tengo? ¿Qué algoritmos de control utilizo? Si hago ingeniería basada en modelos para nuestros sistemas. Digamos que este es el enfoque global que tenemos desde el ITA. Para ello utilizamos algo que nosotros denominamos el MDR, que es la metodología de diseño robusto, que tiene una serie de fases que lo que nos permiten es identificar perfectamente las especificaciones, trabajar en la generación de conceptos y llegar a un prototipo. Y a partir de ese prototipo, pues empezar a hacer los diseños finales y las pruebas de concepto.
Esta es la forma estándar con la que trabajamos en el grupo de robótica. Pero hablamos de sistemas autónomos y de robótica móvil. ¿Siempre tienen que ser los sistemas autónomos? Pues la respuesta hoy es no. Cada caso y cada aplicación en concreto requiere su trabajo específico y algunas veces incluso es un proceso de aprendizaje, ¿no? Eh, porque podemos estar trabajando en modo de control remoto, cerca de una máquina controlada remotamente, y aprenderemos cosas de cómo se maneja esa máquina, de qué circunstancias tiene a nuestro alrededor. Luego podríamos saltar a una teleoperación remota. La máquina la tengo en un sitio y yo estoy en otro completamente distinto. Y en mi máquina tiene unos sensores, tiene unos sistemas de ayuda a la conducción, al transporte o a la acción que está realizando que me permiten manejarla de forma segura. Y por último, el último paso es la transformación del sistema en un robot completamente autónomo. Quizás en los entornos fabriles esto es un poco más complicado, pero en otros entornos es relativamente sencillo de visualizarlo, ¿no? Imaginaros en el mundo de la construcción, pues yo puedo operar una máquina de forma manual. Yo manejo, escavo. Además, se junta aquí que las personas pues, somos verdaderamente muy inteligentes, tenemos unas capacidades cognitivas y de aprendizaje que hoy en día las máquinas algunas tienen, pero en general no, y hacemos las tareas muy bien. Y hay algunas veces pues, que nos tendremos que quedar aquí, que no es necesario dar el paso. Otras veces podemos transformar las máquinas en sistemas operados de forma remota. Y cuando hablamos de forma remota estamos hablando con línea de visión, ¿no? Típico ejemplo hasta ahora, aunque esto está cambiando, es un dron. Yo lo puedo manejar, hacer las operaciones que sean, ¿no? De supervisión de un entorno, de manejo para una línea de electricidad, de transporte de una pieza de un sitio a otro, como está haciendo, por ejemplo, SEAT con grupos S. Bueno, y es un ejemplo. O podemos saltar el siguiente salto, que es la teleoperación remota, de verdad, ¿no? Son máquinas que están en un entorno, el operador de la máquina está en el caso más optimista utilizando 5G, pues quizás a miles de kilómetros de la máquina, y lo que me permite es manejar la máquina como si yo estuviera sentado allí. ¿Gracias a qué? Gracias a que la máquina tiene implementados sistemas adicionales que me permiten manejar la máquina de forma segura. Y por último, sería la transformación en un sistema completamente autónomo. Este en concreto es un proyecto en el que estamos trabajando junto con el grupo SACIR para la transformación de lo que le llaman el tren de compactación en un sistema completamente robotizado, donde todas las máquinas que están comprimiendo el asfalto que se acaba de poner en la carretera son completamente autónomos. Y además, en este caso es un ejemplo no solamente de transformación de máquina completamente autónoma, sino colaborativa. Como veis allí, aunque esta es una foto de ejemplo, pues tenemos 3 máquinas que están trabajando de forma coordinada. Y no es que estén las máquinas trabajando de forma coordinada, sino que ahí hay personas. Y por tanto, tiene que haber una colaboración estrechísima y segura entre las máquinas, entre ellas y entre las personas. Otros ejemplos de robótica móvil, en este caso aérea, que hemos trabajado desde el ITA, un dron para interiores que permite hacer inventarios. Este es un proyecto que trabajamos junto con el grupo SSE para uno de sus almacenes logísticos, que por cierto se presentó a una feria de innovación en SEAT y le dieron el primer premio, que lo que permite es hacer un inventario de interiores de forma autónoma. Grupo SSE tenía digamos, unos requisitos de parte de uno de sus clientes, que es un sector de la automoción, que le pedía que diariamente garantizara que en un almacén de más de 23.000 metros cuadrados, con 12 metros de altura, le garantizará la presencia de determinados componentes y piezas. Todos los días manualmente esa operación había que hacerla de forma manual, ¿no? Buscar la referencia, verificar que exactamente la referencia, anotarla y pasar ese reporte. Y lo que nos sugirió es, oye, ¿por qué no podemos emplear un dron para intentar hacer esto, ¿no? Y bueno, pues desarrollamos esto. ¿Qué complicaciones tiene? Tiene unas cuantas. Como os he dicho antes, la navegación en interiores es algo bastante complejo. No podemos utilizar un GPS, hay que utilizar otras tecnologías que te permiten hacer localización en interiores, basadas en cámaras de visión, en elementos puestos en la infraestructura sin que sean activos y otra serie de elementos.
Otro ejemplo de robótica móvil aérea es el proyecto Robin. Este proyecto lo hemos trabajado con este grupo de empresas dentro de un proyecto 100 financiado por CEDETI, y el objetivo es, o fue, que este proyecto acaba de finalizar, es desarrollar un sistema que permita la inspección de fachadas de forma autónoma. Cuando se va a hacer la rehabilitación de un edificio, antes de empezar el proceso de rehabilitación, es necesario realizar una serie de medidas sobre el estado de la fachada y de los elementos que lo componen, y lo que te permite este sistema es realizar esta inspección de forma completamente autónoma y sin la necesidad de hacer un despliegue de andamiaje dentro en el frontal de la fachada. Y tenemos otros casos de éxito de otros sectores donde se ha aplicado ya tecnología de sistemas robóticos móviles terrestres. Construcción, como se enseñó, es un claro ejemplo de cómo vamos a ver, además, estamos viendo cosas y las veremos en un futuro muy cercano. La logística, entendida en todo su amplio espectro, desde operadores logísticos, logística interna de la empresa, pues es otro campo donde evidentemente esto está llegando y llegará con mucha más fuerza. Voy a contar Amazon, ¿no? Las instalaciones que tiene, cómo las gestionan y todo lo que están haciendo. En la industria, sin ningún género de dudas, donde tendremos sistemas mezclados, sobre todo mezclados en el sentido de que tendremos plataformas móviles donde llevan embarcados, por ejemplo, brazos manipuladores que nos permitan desarrollar celdas flexibles sin la necesidad de tener que reconfigurar toda nuestra fábrica, sino que solamente los robots sean capaces de moverse y reconfigurar nuestras celdas de producción en base a nuestras necesidades, y el sector agro. El sector agro es otro campo clarísimo de aplicaciones de tecnologías robóticas. Eh, un campo un poco particular, sobre todo en España, por cómo está segmentado este sector, pero, pero yo creo que veremos también, no tardando mucho tiempo en España, porque en Estados Unidos hay muchas cosas ya, soluciones funcionando. Y por último, quería enseñaros un ejemplo de algunas cosas que estamos haciendo internamente en el instituto, ¿no? Cuando hablábamos de una MR, ¿no? En el formato que sea, 2 ruedas, 4 ruedas, diferencial, Ackermann. Bueno, podemos pensar en una plataforma, pero esa plataforma tiene que tener la capacidad de hacer muchas cosas. Instalar brazos robóticos, colocar carros que nos permitan transformar mercancías, que permita cargar cargas pesadas de forma sencilla y rápida, ¿no? Bueno, pues esto son cosas que no solamente, a lo que quiero insistir es que no solamente consiste en mover un robot de un punto a otro, sino que es importante que el robot esté preparado para hacer acciones, ¿no? Cosas. Y retos. Hay muchísimos retos. Muchos, un montón. Desde los retos tecnológicos, que los hay, que no todo es de color de rosas, eh, pero la tecnología está evolucionando creo que como nunca, y el paso de la tecnología desde la investigación a la aplicación creo que va como nunca, pero existen retos tecnológicos, sociales y éticos. Existen muchos retos, muchos en este campo, desde qué sentido tiene automatizar cosas si pierdes los puestos de trabajo, cómo se generan nuevos puestos de trabajo con las nuevas tecnologías, los éticos, ¿no? Los más claros son en el coche autónomo, qué decisiones tiene que tomar el coche ante situaciones en las cuales una persona pues, tendría claro qué hacer, ¿no? Retos de la seguridad, la ciberseguridad en concreto, pues va a ser uno de los grandes caballos de batalla en el futuro con la irrupción del 5G, aunque ya está. Segurizar todos nuestros sistemas pues va a ser un auténtico dolor de cabeza, y para mí es una de las cuestiones que nos debería de preocupar en el futuro, segurizar los sistemas, porque si no, de nada vale con hacer ejemplos si no están, si no son intrínsecamente seguros. Retos legislativos, cómo nos van a dejar o no introducir determinadas tecnologías en entornos. El ejemplo son los drones, ¿no? Algunas tecnologías de la navegación autónoma de drones o teleoperada está, pero la legislación no te deja o no deja hacer según qué cosas. Lo mismo pasa con el coche autónomo, ¿no? ¿Hasta dónde nos van a dejar? ¿O hasta dónde va a llegar la legislación? Y luego retos económicos, evidentemente. Algunos de estos ejemplos no son tecnologías baratas. Es cierto que cada vez
conforme se van implantando, pues los precios son cada vez más reducidos. Un ejemplo, un láser que hace 8 años, recuerdo perfectamente, que valía 120.000 euros, hoy está por debajo de los 25.000. Hablo de un láser muy bueno para montar en un coche autónomo. Entonces, estamos escalando, los precios escalan, pero no deja de ser un reto tecnológico, sobre todo para las pymes, adoptar esta tecnología, ¿no? Y bueno, pues yo con esto creo que más o menos os he dado una visión un poco general de qué es la robótica móvil o cómo la entendemos desde el ITA, qué cosas hacemos. Y bueno, pues abierto a las dudas o preguntas que tengáis. Bueno, pues muchas gracias, Javier. A espera de que alguien se anime a hacer alguna pregunta, yo quería hacerte una. Y es, ¿qué posición debe tomar la pyme, la micropyme, frente a esta tecnología de robots móviles? Quiero decir, la pyme tenemos que estar esperando que se vayan desarrollando soluciones robóticas para ir implementándolas, o la pyme tiene la capacidad de proponer o de buscar soluciones en su proceso que un robot móvil podría solucionarlo. Pues yo creo que hay soluciones que ya están preparadas para implementarse dentro de las pymes. Y yo creo que algunas de estas soluciones no solo que estén preparadas, sino que además generan realmente beneficios tangibles, ¿no? Hay casos, yo conozco ejemplos y casos concretos de pymes que con una inversión no muy alta, pues han conseguido transformar, automatizar y flexibilizar sus procesos. Evidentemente no todas tienen esa capacidad o esa necesidad de hacerlo, ¿no? Pero yo creo que con la tecnología que hay hoy, yo creo que la pyme puede apostar por la transformación de parte de su modelo vía la robotización y en concreto la robotización con robots móviles, pero no solo con robots móviles, creo. Creo que es un proceso que dentro de la digitalización creo que es inevitable. ¿Algún otro asistente quiere hacer alguna pregunta, Javier? Pues ya sabes lo que se dice, ¿no? O ha sido muy claro y no has dejado dudas. Bueno, yo creo que ha estado muy interesante tu presentación, el acercamiento sobre todo de la tecnología al ámbito empresarial, en este caso de la robótica, sin sensibilización o sin conocer cuáles son las soluciones, difícilmente puede beneficiarse la pyme, ¿no? Y este ha sido un poco el objetivo de tu participación. Yo, de todas formas, os animaría, el que esté interesado en profundizar un poco más. En el ITA tenemos un laboratorio donde lo utilizamos para trabajar y desarrollar nuestros proyectos, los prototipos y los productos que hacemos con las empresas, pero también lo tenemos como servicio a la pyme o a las empresas para que vean aplicaciones en el laboratorio, ¿no? De cómo funcionan y puedan tocar, ¿no? Productos, sistemas móviles que se mueven, robots colaborativos, en fin. Bueno, yo os animaría, si tenéis interés, en acercaros, ¿no? Y podemos hablar de muchas más cosas. Bueno, pues como vemos que no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada la webinar. Ya os emplaza. Sí, a ver, muchísimas gracias. Vale. Como os he comentado, en la página que hemos creado de Acelera Pyme, de la oficina Acelera Pyme, colgaremos la presentación por si alguien quiere hacer uso de ella y el vídeo para que otros usuarios, pues si tienen un rato este verano, les apetece, pues lo sigan. Os emplazamos para el martes 14 de septiembre con la siguiente webinar, que será sobre realidad aumentada. Es un tema que, aunque parezca también como la robótica, pues un poco alejado de lo cotidiano de la pyme, sin embargo, no es así. Hay cantidad de soluciones y de
desarrollos que se están haciendo en realidad aumentada, pues que también afectan a la competitividad y a la línea de producción o de servicio que la pyme tiene que ir acometiendo en pues esta revolución, ¿vale?, de la industria 4.0 que nos afecta, pues ya lo vamos viendo, ¿eh? Así que os emplazamos al martes 14 de septiembre y vuelvo a insistir el agradecimiento a Itainova y a Javier Ugarte por su presentación. Buenos días y hasta después de vacaciones. Gracias. Gracias. Hasta luego. Salir. Hemos tenido... No, dale a salir. Entonces...